un objetivo común. ¿De acuerdo? Ahora, la forma de representarlos podemos anotar. Matemáticamente, los sistemas se pueden representar de dos formas. Una forma que se llama externa, como una caja negra le llaman esto, que simplemente relaciona tres tipos de señales, diremos, ¿no? Es una relación entrada-salida simple, le dicen otros, y es de esta forma. Esta es la entrada, que generalmente le llaman X de T. Esta es la salida, que generalmente le llaman Y de T. Y aquí adentro hay alguna función que todavía no le vamos a escribir, ¿ya? Ahí adentro y se llama función sistema. Más adelante ya vamos a definir claramente lo que es eso, ¿ya? Entonces, esa es una representación externa de un sistema. Todo eso, ¿cómo le pondremos? Así. Todo esto representa lo que es un sistema. No sabemos de qué tipo, no sabemos con qué propiedades, pero es un sistema. ¿De acuerdo? Y la otra representación es una representación que se llama interna. Interna. Es decir, esta representación interna ya toma en cuenta las funciones sistema. Toma en cuenta la función sistema. Es decir, toma en cuenta las variables que están dentro del sistema. Entonces, a esa la vamos a representar de esta forma, ¿no? Una forma es escribirla así. X de T, y estos ya son entradas. Aquí está Y de T, son salidas. Y aquí adentro habrá un sinnúmero de variables internas. ¿Sí? Y todas esas variables internas están interconectadas. Aparte de eso, también toma en cuenta las variables externas, es decir, las perturbaciones que tiene el sistema. ¿Ya? Variables externas. Esa es la forma de representación interna del sistema, ¿no? Todo esto para nosotros representa un sistema. Eso es. El sistema ustedes ya lo conocen, ¿no? ¿Qué se llama? Ujú. Este sistema ustedes ya lo han usado en ecuaciones diferenciales, ¿no? No como representación interna, pero lo han usado. Su nombre es que es un sistema dinámico. Así es, ¿no? Entonces, de esas dos formas se representan los sistemas. De forma externa, simplemente es una relación entrada-salida simple, y de forma interna es una relación entrada-salida, variables internas, variables externas, ¿no? Y a ese sistema se le conoce como sistema dinámico. ¿De acuerdo? Así es. Esa es una primera presentación. Ahora podemos definir dos conceptos más. Por ejemplo, cállate. ¿Qué es un modelo? Modelo. ¿Qué es un modelo, jóvenes? Fregamos.
Listo, ¿qué será un modelo? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Qué es un modelo? Nada. ¿Cómo tienen modelo? ¿Qué dicen, jóvenes? Algo para imitar o seguir, ingeniero. Ok. Copiar, tal vez. Ah, tenemos más o menos la idea, ¿no? Es una representación aproximada de una realidad. Representación aproximada. Aproximada de una realidad o de algún fenómeno, ¿no es cierto? Eso es. ¿Y para qué nos anota modelo? Para definir lo que es un modelo matemático. ¿Qué será un modelo matemático entonces? ¿Mm? Un modelo matemática es una expresión, como dice matemática, la cual relaciona la señal de entrada, coma, de salida y la función sistema mediante algún tipo de operación. De operación, ¿no? Así es, ¿no? Es una operación que puede ser una identidad algebraica, una igualdad algebraica, puede ser una ecuación diferencial, puede ser una ecuación íntegro diferencial o una ecuación integral, ¿no? Cualquiera de esos. Entonces, para la representación externa, así le pondremos el modelo matemático, va a ser de la siguiente forma, ¿no? Va a ser f de x prima, x segunda, etcétera, x enésima, igual a g de x prima, de x segunda, etcétera. Estamos mal aquí, ¿no? Esto ya no puede ser x. X debe ser y prima, y segunda, etcétera, y enésima. Entonces, eso es lo que nos ha dicho, ¿no? Un sistema es perdón, un modelo matemático es una expresión matemática que relaciona las variables de entrada, salida y puede, mediante cualquier operación, puede ser una operación algebraica, una operación con derivadas, con integrales o una mezcla de esas. Así es. Y para la representación externa, perdón, interna, resulta que esta función la vamos a escribir así, ¿no? Esto está mal. Así lo escriben, ¿no? Y va a ser igual a y enésima. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre las dos representaciones, jóvenes, entre los dos modelos matemáticos? ¿Qué dicen? ¿Cuál será la diferencia entre los dos modelos matemáticos que están ahí escritos?
O de otra forma, ¿cuál es la diferencia entre las entradas y salidas de los dos sistemas que están ahí? El sistema de forma externa y el sistema de forma interna. ¿Qué dicen? La, ¿Cómo lo incluye las variables externas también? No, pero ahí en el modelo matemático, aquí ya, yo les digo, la diferencia es que, como dice que es una entrada, una relación entrada-salida simple, ¿no? Eso es lo que nos ha notado. La externa es una relación de entrada-salida simple, ¿ya? Y la externa es una relación que toma en cuenta todos los parámetros, ¿no? Entradas, salidas, internas, externas. Entonces, la diferencia es, y además hemos dicho que esto ya conocen ustedes, que es un sistema dinámico. Entonces, la diferencia entre los dos modelos matemáticos es que este modelo matemático está en términos de matrices, ¿no? Esa es la diferencia. Por eso le he puesto con mayúsculas de matrices. En cambio, la primera representación es una representación simple en una variable, ¿no? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más podemos hacer? Ya hemos definido qué es un sistema, de cómo se puede anotar, su modelo matemático, lo podemos clasificar, ¿no? Clasificación. Los sistemas, igual que las señales, se pueden clasificar dependiendo a la utilidad que se le va a dar. Entonces, lo primero que podemos clasificar es por su dominio, ¿no? Por su dominio. Entonces, hay los sistemas reales y los sistemas complejos. En este caso, en los sistemas reales, x de t, y de t, y la función sistema, que por el momento le vamos a anotar así nomás ya, van a ser pues valores reales, seguramente. Y en este caso, x de t, y de t, y la función sistema van a manejar valores complejos. Esa es una representación. La segunda clasificación se pueden clasificar por el tipo de variable. Por el tipo de variable. Entonces, por el tipo de variable tenemos sistemas continuos y tenemos sistemas discretos. Luego se pueden clasificar por el número de entradas y salidas. 3, ¿no? Sí. Por el número de entradas y salidas. Hay los sistemas que se llaman SISO y hay los sistemas que se llaman MIMO. ¿Cuáles son los sistemas SISO? Los dos es simple entrada, simple salida, por sus siglas en inglés, ¿no? Input, output. Y el sistema MIMO es múltiples entradas, múltiples salidas. Lo que estamos hablando aquí, este es un sistema SISO. Y este va a ser un sistema MIMO. Así es. ¿Ya? También se pueden clasificar por su linealidad. Estos sistemas pueden ser sistemas lineales o sistemas no lineales. ¿No? Aquí me olvidaba, ¿no? Obviamente aquí hay combinaciones, ¿no? Hay los sistemas SIMO o
los sistemas MISO, ¿no? Que quiere decir simple entrada, múltiple salida o múltiple entrada, simple salida. Eso depende de un, ¿qué se le llama? Dependiendo del tipo de dónde estamos trabajando, nada más. Y por último, podemos clasificar los sistemas por su orden. Hay sistemas de primer orden. Hay sistemas de segundo orden. Hay sistemas de tercer orden. Y hay sistemas de décimo orden que podemos representar matemáticamente, pero no sé si los podremos representar de forma física, o sea, que representen algún fenómeno físico que se está presentando, ¿no? Generalmente los estudios de sistemas se hacen hasta sistemas de segundo orden, no se hacen más de enésimo orden, ¿no? Ya notaremos eso. Así es, jóvenes. Eso es una introducción simple a lo que son los sistemas. ¿Alguna consulta que tengan? ¿Qué dicen? ¿No hay consultas? Ok, entonces, en el curso, ¿cómo vamos a trabajar? Primero, en el curso nos vamos a dedicar simplemente a los sistemas CISO, que son de una entrada, una salida. Estos de los sistemas MIMO ya son con aplicaciones más centradas en lo que es electrónica y se lleva en el siguiente semestre que se llama análisis de sistemas lineales, ¿no? Ahí se llevan un tipo de esas señales. Luego, entonces, solo nos vamos a dedicar a resolver los modelos matemáticos de forma externa, es decir, aquellos modelos matemáticos que tienen funciones derivadas o integrales en una variable, no en varias variables, ¿no? Por otro lado, nos vamos a dedicar a estudiar los sistemas reales. Los dos vamos a hacer continuos y discretos, como hemos hecho en señales continuas y señales discretas. Simplemente los sistemas CISO, sistemas lineales, ¿no? Nadie estudia en la facultad sistemas no lineales, nunca he visto. Alejandro Mayori creo que intenta solo mostrar las ecuaciones, ¿no? Me dice que ahora como usa MATLAB, creo, y ya puede resolver algunas de las ecuaciones no lineales. Pero esa es una solución simplemente matemática, ¿no? No sé, en realidad no he visto que trabaje nadie con sistemas no lineales. ¿De acuerdo? Y en los sistemas tu orden, simplemente vamos a tratar los sistemas de primer orden y los sistemas de segundo orden. Así va a ser, a eso nos vamos a dedicar este parcial, ¿ya? Sistemas CISO, sistemas con un modelo matemático en una variable, reales, continuos o discretos, siempre lineales de primer o de segundo orden. Así va a ser, ¿ya? Ahora pueden ver sus propiedades, ¿no? Veremos sus propiedades. Propiedades de esos sistemas. La primera propiedad se llama, ¿qué le pones? Memoria pondremos. La primera propiedad de los sistemas se llama memoria. Vamos a la otra hoja. Propiedad 1 le pondremos. Memoria. ¿Qué es memoria para un sistema? Memoria es la acumulación de energía. Esto es para nosotros en un sistema, ¿ya? Memoria es la acumulación de energía. Mantener energía, contener energía pondremos, ¿ya? Eso es memoria. Un ejemplo clásico de
de estos sistemas sería el que siempre ya están usando ustedes, que se llama un condensador, ¿no? O un inductor. Un inductor, un capacitor. Este es un ejemplo clásico de un sistema con memoria, que recuerda, quiere decir, es decir, que tiene memoria, es decir, que tiene energía almacenada. Eso es memoria. La segunda propiedad que podemos decir es linealidad, ¿no? Linealidad. Como nos he dicho, hay sistemas que son lineales y sistemas no lineales. Sistema lineal. Es aquel sistema donde la entrada acotada implica salida acotada. ¿Qué es una cota, jóvenes? ¿Qué quiere decir que está acotado? ¿Qué dicen? ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Nada? ¿Delimitado, ingeniero? Ok, acotado. Está bien, ¿no? Hay dos tipos de cotas, ¿no? La cota superior, la cota inferior. Las cotas inferiores se llaman ínfimos del cálculo 1, estamos recordando, ¿no? Y la cota superior se llama supremo. Eso es, ¿no? Aquí cometí un error, creo. A ver. Sí, me he confundido los conceptos. Cambiaremos esto, jóvenes, para que no nos rayemos. Yo me he rayado. Esto está mal, ¿ya? Está mal. Esta propiedad de acotados se refiere a la causalidad. Yo me confundí. Causalidad. ¿Ah? Entonces hay sistemas causales. Y sistemas no causales. Sistemas causales son aquellas entradas que tienen entrada acotada, salida acotada. Y sistemas no causales, entradas que no son acotadas, que notaremos, no acotada, o salida no acotada. Así es, ¿no? Ahora sí definiremos el tercero, que era linealidad. Linealidad, ¿qué quiere decir un sistema? Explicamos eso de causal, ¿no? Acotado, ¿qué quiere decir? Un ejemplo de función causal, ¿cuál sería? ¿Mm? Un ejemplo de función causal, por ejemplo, es el escalón, ¿no? Aquí podemos dibujar. Ese sería el escalón. ¿Por qué? Porque está acotado desde cero, desde aquí, hacia el otro lado existe. Eso es causal. ¿Qué quiere decir? Que da desde un punto hasta otro. Causal. Cuando no es causal, ¿qué no es causal? Podemos decir el exponencial, ¿no? Es exponencial, que sería a la menos t, no es causal, pues. Viene desde el menos infinito hasta el infinito, entonces no está acotado, ¿de acuerdo? Si lo acotamos, ¿cómo sería? Esto sería a la menos t de t, en este caso ya está acotado, porque viene desde este punto y hasta ese. Eso quiere decir, ¿ya? Eso es causalidad, ¿ya? Linealidad. Y para hacer linealidad, es mejor definirlo por este lado. Hay que recordar lo que hacemos, pues, en álgebra lineal. En álgebra lineal había los espacios lineales y los espacios no lineales, ¿no? ¿Cuándo una función entonces era lineal en álgebra lineal? ¿Qué dice? Sistemas lineales. ¿Cuándo un espacio vectorial era lineal?
Creo que era cuando su determinante era diferente de cero, no me acuerdo bien. Ya. Un sistema es lineal o una función o un espacio vectorial era lineal cuando cumplía dos condiciones, ¿no? ¿Cuál era? Linealmente Homogeneidad, independiente. homogeneidad y aditividad. ¿También se acuerdan? Un sistema es lineal cuando verifica las condiciones de homogeneidad y aditividad. Entonces, ¿qué es homogeneidad? Verifica, aquí le pondremos, ¿no? Homogeneidad y aditividad. Entonces se decía, un sistema es homogéneo cuando como vamos a manejar sistemas de primer orden nomás y de entrada salida simple, lo haremos en nuestra cancha, ¿no? Un sistema era homogéneo cuando f de k veces x era igual a f de x. Es cero, ¿no ve? Eso es homogéneo. Y un sistema era aditivo cuando f de x1 más x2 daba f de x1 más f de x2. Así era. Aquí borraremos esto está mal, ¿no? Es k veces f de x, ¿se acuerdan? Y entonces aquí es algo parecido en el sistema, ¿no? Si la entrada es k de x, y esta es la función sistema, le nos llama, ¿no? La salida también va a ser k de y de t. Así es. En el caso de los sistemas de la aditividad, dice que si a un sistema le pongo una señal x1, su salida va a ser y1. Función sistema. Si al mismo sistema ahora le pongo una entrada x2, su salida va a ser y2. Entonces, si se cumple estas dos condiciones, ¿no? Si a la entrada x1 da y1, a la entrada x2 y2, entonces dice, ¿qué pasa si ese sistema le alimentamos con la suma de esos dos, x1 más x2? Su salida va a ser y1 más y2. Eso es lo que dice, ¿no? Si la entrada es k veces x, su salida es k veces y, es verifica la condición de homogeneidad. Y si la entrada al sistema x1 da y1, a x2 da y2, a la suma de los dos tiene que ser también la salida, la suma de las dos salidas independientes. Eso es homogeneidad y es aditividad. Si el sistema cumple con esas condiciones, quiere decir que el sistema es lineal. Si el sistema no cumple con esas condiciones, el sistema no lineal, ¿no? Aquí sistema no lineal. No lineal no cumple ¿con qué? Con homogeneidad y con aditividad. Así es. Listo. ¿Qué propiedades hemos anotado? Hemos anotado primero memoria, segundo causalidad, tercero linealidad y la cuarta propiedad sería de varianza. Hay sistemas que son variantes en el tiempo y hay sistemas que son invariantes en el tiempo. Sistemas variantes en el tiempo. ¿Cuáles son los sistemas variantes en el tiempo? Cuando la salida sufre alguna traslación con respecto de la entrada. ¿Está bien? Sistemas variantes en el tiempo podemos representar así. Esto era la función sistema y aquí podemos poner. Si la entrada aquí es x de t y la salida aquí es t
menos t sub 0, el sistema es variante, ¿no? Porque se ha desfasado. O si digamos, la salida aquí es k veces t. Ha variado la variable t con respecto a la entrada. Por lo tanto, ha variado en el tiempo. Eso quiere decir, ese es un sistema variante en el tiempo. Y también hay los sistemas invariantes en el tiempo. En el tiempo, los sistemas invariantes en el tiempo son aquellos sistemas cuya salida se mantiene inalterable respecto de la entrada. Es decir, si es función sistema, esto no. Función sistema. Si la entrada es x de t, la salida tiene que seguir siendo y de t. Eso es. Así es. ¿De acuerdo? Eso es 4. Y la última propiedad se llama estabilidad. Estabilidad. Hay sistemas estables y hay sistemas inestables. Los sistemas estables son aquellos sistemas donde la salida y la entrada son medibles, ¿ya? Salida, entrada, medibles. Medibles. Es decir, a ver, aquí haremos un gráfico. Un sistema es estable si la entrada x de t es medible. Digamos, ¿no? Y su salida x de t y de t también es medible. No sé, podemos calcular así. Y ahí poner un valor k, digamos. ¿No? En otras palabras, si se puede calcular su integral. Si su integral no es infinita, eso quiere decir, ¿ya? Sistemas medibles. Es decir, que x de t o y de t, cualquiera de los con x de t haremos desde menos infinito hasta infinito de x de t, diferencial de t es menor que infinito. Eso quiere decir, ¿ya? X de t o y de t, cualquiera de los dos. Esto está mal, borraremos esto. Esto borraremos, ¿no? La integral de x de t. Es decir, hay área debajo de esto, pues. Eso queremos decir, ¿ya? En ese caso, el sistema es estable. Ahora también sistemas inestables. Un sistema inestable es cuando su entrada o su salida no son medibles o son oscilantes, ¿ya? Entrada, salida, no medibles u oscilantes. En realidad aquí tendríamos que clasificar así, ¿no? Sistemas estables, sistemas inestables y sistemas oscilantes. Pero no lo clasifican así. En estables y inestables le ponen, y un caso especial son los oscilantes. Entonces, ¿cómo sería eso para nosotros? Sería, esta está la función sistema, la entrada es x de t, la salida va a ser y de t. Y entonces, un sistema puede ser que su entrada se vaya al infinito, ¿no? Aquí puede ser su salida, no sé, que esté contenida en algún punto, digamos así, de nuevo su salida. Puede darse, ¿no? Una entrada infinita y a una salida que está controlada. Puede ser. O también puede ser que la entrada es infinita y la salida también es infinita. ¿Ya? Y de t. Entonces, en cualquiera de esos dos casos, la función se llama inestable. ¿Cuándo es oscilante? Una función es un sistema es oscilante
cuando la entrada es oscilante y la salida es oscilante. Es decir, ¿cuál es la función oscilante más común que tenemos? ¿Qué dice? ¿Mm? La más común que tenemos, que manejamos todos los días. Y de T le pondremos ahí, le pondremos ahí, le pondremos así. La más común son las trigonométricas, ¿no? Esas son oscilantes. Oscilan entre -1 y 1. Y la salida también va a oscilar. Puede ser seno o coseno, pero sigue oscilando. Entre -1 y 1. En ese caso se llama un sistema oscilante. Así es, jóvenes. ¿Alguna consulta? Esas son las 5 propiedades de los sistemas. ¿Ya? Memoria, ¿qué quiere decir? Acumulación de energía. Causalidad quiere decir entrada acotada, salida acotada. Linealidad, ¿qué quiere decir? Verificar las condiciones de linealidad. ¿Cuáles eran las condiciones de linealidad? Homogeneidad y superposición. Varianza es la otra propiedad. ¿Qué quiere decir variante? Hay sistemas variantes, sistemas invariantes. Los sistemas variantes son aquellos sistemas cuya salida en el tiempo es desfasado respecto de la entrada, de alguna forma, ¿no? Se modifica la variable independiente t, en otras palabras, ¿no? Y un sistema invariante del tiempo es a que a la entrada la salida responde a las mismas condiciones en el tiempo. Estabilidad quiere decir que los sistemas estables son aquellos sistemas donde la entrada y la salida son medibles, es decir, que tienen integral que es distinto de infinito, ¿no? Y los sistemas inestables son aquellos sistemas en los cuales la entrada o la salida pueden dar valores o señales no medibles, es decir, que sean integrales infinitas. ¿Está bien? Y un caso especial son los sistemas oscilantes. Sistemas oscilantes son aquellos sistemas donde la entrada es oscilante. El ejemplo más clásico sería la voz humana, ¿no? Una función trigonométrica es oscilante y la salida también va a ser oscilante. Así es. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Nada? Ok. Entonces haremos un par de ejemplos de estas propiedades, ¿no? De las propiedades que nos son las 5 propiedades. A ver, vamos a la otra. Voy a copiar aquí un par de ejemplos. Déjenme buscar dónde. A ver, y segunda menos 3y prima más y cuadrado de t que sea seno de t por mu de t menos 1. El otro y segunda menos 3y y tercera le prendemos. Menos más 2y prima menos 1/2 de y todos de t es igual al e a la menos t por mu de t. Ese que sea un ejemplo. Otro ejemplo que sea y de t más x de t igual o más. No, está mal, estoy copiando mal. Aquí está el igual. Y de t, x de t más x de t más 1. El otro ejemplo que sea y de t es x de menos t. Y por último, y de t que sea la integral desde menos infinito hasta t de tau x de tau de tau. Listo, esos 5 ejemplos. De esos 5 ejemplos, yo quiero saber si el sistema es lineal o no lineal.
Lineal o no lineal. Invariante o variante. Invariante o variante. Causal o no causal. Con memoria o sin memoria. ¿Qué dicen? Empezaremos por el primero. ¿Lineal o no lineal, jóvenes? Esa ecuación diferencial. ¿Qué dicen? No lineal, ¿en qué? ¿Por qué? Por el cuadrado de y. Ya, por el cuadrado de y, no lineal. No lineal. ¿Variante o invariante, jóvenes? ¿Qué dicen? No lineal por ese cuadradito, ¿no? Estamos anotando. Ok, no lineal es por ese cuadradito. ¿Variante o invariante, jóvenes? ¿Qué Variante, dicen? Variante, ¿por qué? que el tiempo está desfasado en Exactamente, ¿no? Con otro color haremos eso. Es variante, ¿por qué? Por esto, ¿no? Se supone que a este lado todos son de t si no anotamos. Por eso he anotado el último más. ¿Causal o no causal, jóvenes? Eso no nos ha anotado, ¿no? Algebraicamente, causalidad quiere decir que estoy viendo más allá. O sea, estoy viendo el futuro. ¿Ya? Cuando digo no causal, estoy viendo el futuro. ¿Ya? Estamos mirando al futuro. Y cuando digo causal, ya hemos dicho que la entrada y la salida tienen que ser acotadas, pero desde atrás. Eso es, ¿no? Entonces, como manejamos el tiempo y tal vez haya alguna confusión como hacemos en funciones de cálculo 1, no causal quiere decir cuando aparezca esta expresión, ¿ya? Se supone que t es tiempo, ¿no? Y si le sumamos más a ese tiempo, digamos, es 5 horas más 24 horas y estamos encontrando una salida dentro de 24 horas, eso quiere decir, ¿ya? No es causal. Y en términos matemáticos, causal quiere decir x de t o en su defecto, x de t menos t sub 0. Eso estoy mirando al pasado, no hay problema, ¿no? Si al tiempo t, digamos, es 10 de la mañana, les resto 1, ¿qué estábamos haciendo a las 9 de la mañana? Sabemos, ¿no ve? Esa es la diferencia. Pero no podemos asegurar qué vamos a hacer a las 11 de la mañana. ¿Está bien? Entonces, cuando se vea algebraicamente esta expresión, el sistema es no causal. Y cuando se vea esta expresión o esta expresión, el sistema es causal. Entonces, analizando nuestra ecuación diferencial, lo máximo que vemos es t menos 1, por lo tanto es causal. Así es. ¿Con memoria o sin memoria? ¿Qué dicen? ¿Con memoria o sin memoria? ¿Qué era la memoria? ¿Qué dicen? Si contenía energía. Eso. ¿Esta ecuación contiene energía? ¿Qué dicen? ¿Contiene o no? ¿Qué es energía? ¿Cómo nos calcula la energía en el primer parcial? ¿Mm?
La energía que era igual, la energía infinita de x de t era la integral desde menos infinito hasta infinito de x al cuadrado de t diferencial de t, ¿no? Entonces quiere decir algebraicamente, pues, cualquier modelo matemático que tenga integrales representa a un sistema con memoria. Si no hay integrales, representa pues, a un sistema sin memoria. Entonces esto es sin memoria. ¿Por qué? Porque no hay una integral ahí, ¿no? Así de simple. El segundo, lineal o no lineal. Empezaremos por ahí. ¿Qué dicen? Esa ecuación diferencial representa un sistema lineal o no lineal. ¿Qué dicen? Cuando un sistema, cuando una ecuación diferencial de orden superior era lineal, pues, ¿qué les ha dicho Chuma? Arteaga también da esa materia, creo. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Lineal en qué? Lineal, ¿por qué? ¿Por qué es lineal? Porque coeficientes. Ok, ya, ahí está. Entonces, una ecuación de orden superior se dice lineal cuando cumple dos condiciones. La primera condición, todos los coeficientes de la variable dependiente y sus derivadas siempre tienen que ser constantes. En este caso, 1, 3, 2 menos un medio. Son constantes. Es decir, no tienen que depender de la variable independiente. Cumple. Segunda condición, los grados de la variable dependiente y todas sus derivadas siempre tienen que ser 1, ¿no? En este caso es y tercera a la 1, y segunda a la 1, y prima a la 1 y a la 1. Por lo tanto, cumple esas dos condiciones, es lineal. Pues sí, lineal. ¿Ya? Invariante o variante. ¿Qué dicen? Variante. Variante, ¿por qué? ¿Qué dicen? Invariante. Yo Sí, digo sería invariante. invariante porque no existe desfase. Exactamente, Es, invariante. Se supone que todos estos son y de t, ¿no? A menos de que digamos lo contrario. ¿Está bien? Y de t y al otro lado sigue siendo t. Esto es invariante. ¿Causal o no causal? Automáticamente. ¿Con memoria o sin memoria? ¿Qué dicen? Sin Sin memoria. memoria. Sin memoria. Sin memoria porque no hay integrales. Así de simple es. ¿No? Sin memoria. Listo, el siguiente, a ver. El siguiente, el primero, ¿lineal o no lineal? ¿Qué dicen? Lineal. 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 ¿Por qué? ¿Por qué lineal? Este es de grado 1. Ese es un gran error, ¿ya? El sistema es no lineal. Don Roberto Carranza decía, el hecho que sea la ecuación de una línea no quiere decir que sea lineal. Así decía don Roberto. Por ejemplo, un ejemplo aquí, y igual a f de x, no, anotaremos bien. Uno simple, lo más simple, f de x que sea x menos 3. Listo, lo más simple, ¿no? ¿Es lineal? Según su análisis es de grado 1, por lo tanto tiene que ser lineal. Pero para ser lineal, ¿qué nos dicho? Tiene que cumplir dos condiciones, homogeneidad y aditividad.
Eso tienen que cumplir. Entonces veremos, ¿cuál es homogeneidad? Si f de kx le pongo, la salida tiene que ser veces f de x, ¿no ve? Así tiene que ser, eso es lo que nos han notado más antes. Y aditividad tiene que ser, si pongo x1 más x2, tiene que ser f de x1 y f de x2. Entonces pondremos, en vez de x, estamos poniendo k veces x. F de kx es k veces x menos 3. Y esto tengo que hacer que llegue a esto. Puedo factorizar la k. X menos 3 sobre k. Esto es f de x. ¿Qué dicen? No, No, no ve, es distinto. Por lo tanto, ya no es lineal. No lineal. Como dice, ¿no? El hecho de que sea la ecuación de una línea no quiere decir que sea lineal. El otro, a ver, veremos. F de x1 más x2. En vez de x estamos poniendo x1 más x2. Entonces sería, ¿qué era? Allá, x menos 3. X1 más x2 menos 3. Y esto podemos escribir así. X1 menos 3 más x2, ¿no? Lo que más se parece. Ahora calcularemos f de x1, que sería x1 menos 3. F de x2, que sería x2 menos 3. ¿Qué tal si sumamos? Aquí sería f1 de, perdón, f de x1, f de x1 más f de x2. Esto va a ser x1 menos x2 menos 6. Este lado tiene que ser igual a este lado, ¿no? Eso hemos anotado ahí. ¿Son iguales? No. No. Por lo tanto, no cumple ninguna de las dos condiciones para que sea lineal, homogeneidad y aditividad. No lineal. ¿No? Pero había una condición más para demostrar que la más importante, ¿no? Para que sea lineal una transformación o un espacio vectorial. La condición para que sea un espacio vectorial antes, ¿no? ¿Se acuerdan que en espacios vectoriales había que demostrar 10 axiomas, ¿no ve? 10 propiedades. Y para los subespacios vectoriales había que demostrar solo 2. Pero antes de demostrar, también se podía saber si es un espacio vectorial o no es un espacio vectorial, o si es lineal o no es lineal. ¿Cuál era esa propiedad tan importante? Que solo viendo la forma de la ecuación podríamos concluir. ¿Qué dicen? ¿Cuál era? Mm, nada. A ver, otro ejemplito les pondré aquí. Diferente es f de x igual a x nomás. Ahí está. ¿Lineal o no lineal? ¿Qué dicen? Parece que sí cumple con las dos condiciones. No, no. Pero A veces 3x sería así, ¿no? Así sería, ¿no? Y esto podemos hacer así, k por 3x, y esto es f, ¿no? Y eso sí cumple, k de f de x. Y el otro, ¿no? F de x1 más x2 sería 3 veces x1 más x2. F de x1 es 3 veces x1, f de x2 es 3 veces x2, y si sumamos f de x1 más f de x2 es igual, puedo hacer álgebra para ganar tiempo, x1 más x2. Estos dos tienen que ser iguales. ¿Son iguales? ¿Son iguales? Sí, ¿no? Cumple este y cumple este. Por lo tanto, es lineal. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre esas dos ecuaciones? ¿Cuál es la diferencia? la constante, el valor que tiene sin su término algebraico. Ya, le pondremos algo más entonces. Ya, aquí, ¿qué tal si le pongo 7? Igual no va a cumplir. ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? Nada. Ya, graficaremos.
Que está desfasado, Inge. Ya, graficaremos. Si X es 0, Y vale menos 3. Si Y es 0, X vale 7 tercios, ¿no? Y El término entonces, independiente, creo que se llama. exactamente, eso es, pues, esa sería la recta, ¿no? Y en este caso, Y igual a 3X, van a disculpar la desprolijidad, es así. ¿Cuál es la diferencia? Las funciones lineales pasan por el origen. Y esa era la condición más importante en espacios vectoriales, ¿no? Antes de demostrar los 10 axiomas, hay que fijarse si contiene al origen, si contiene el 0, ¿no? Entonces, si contiene el 0, va a ser lineal, no hay problema de hacer los demás. Entonces, si nos fijamos aquí, esto podemos asemejar esa ecuación y de t, x de t más x de t más 1, podemos compararla pues con, es más o menos de esta forma, ¿no? Es x más x2 si quieren. Entonces, no pasa al origen, ¿no? Cuando t es 0, y no va a ser 0, ¿no? No contiene al origen. Por eso es no lineal, no pasa por el origen. O decir, y no pertenece, así le pondremos, no pertenece al origen, 0, 0 le digamos. Así es, por eso es no lineal, no porque tiene grado 1, ¿no? Eso funciona con las ecuaciones diferenciales, esa es su condición que tiene. Listo, el siguiente, invariante o variante. ¿Qué dicen? Variante. Variante totalmente, ¿no? ¿Por qué es variante? Porque el valor de la variable t se está moviendo, izquierda o derecha, se está moviendo. Entonces, el sistema es variante. ¿Causal o no causal? No causal. No causal. No causal. ¿Por qué? Porque es t más 1. Es decir, estoy mirando al futuro, ¿no? En realidad, los sistemas no causales simplemente se definen matemáticamente. En la vida real no existen, ¿no? El ejemplo clásico es ese que dice, ¿no? Si existieran funciones no causales, todos seríamos millonarios, ¿no? Ya sabemos que va a salir la lotería al siguiente día, ¿no? Entonces, no, los sistemas causales no existen en la vida real, existen en la naturaleza, porque no podemos predecir el futuro. Solo todos a la fuerza tienen que ser causales, ¿ya? Entonces, ¿con memoria o sin memoria? Sin. ¿Qué dice? Sin memoria, ¿no? Sin memoria. El otro, el de abajo, ¿lineal o no lineal? ¿Qué dicen? ¿Lineal o no lineal? Lineal. Lineal. ¿Por qué? Pasa por el origen de las Eso, demás ¿no? condiciones. En realidad no pasa por el origen existe. Se asemeja a las funciones lineales cuya condición es que contengan al origen. ¿Ya? Se asemeja. Por eso. Entonces, es por comparación nomás si quieren, ¿no? Y de t igual a x de t es y igual a x. Por comparación, si cumple esa condición, es lineal. Lineal. ¿Variante o invariante? ¿Qué dicen? Variante. Variante, no invariante. Variante, ¿por qué? Por este menos que está aquí. Estoy modificando la variable tiempo de algún modo. No solo lo estoy despejando, lo estoy modificando. O sea, el tiempo respecto de la entrada, las salidas respecto de la entrada no son iguales. Se está modificando de una forma. Entonces se llama variante. Por eso. ¿Con memoria o sin memoria? No existen integrales, entonces es, no, perdón, causal o no causal. X de t, x de menos t es causal, ¿no? El único caso en que no es causal es cuando aparece esta expresión con más t sub 0, t más un número, eso quiere decir que no es causal. ¿Por qué? Porque como la variable es tiempo,
tiempo y sumo más otro tiempo estoy mirando al futuro. Y eso no existe. ¿De acuerdo? Con memoria o sin memoria. Es sin memoria porque no tiene integrales en su estructura. Sin memoria. El último, lineal o no lineal. ¿Qué dicen? Lineal input. Lineal, ¿no? El mismo concepto del anterior caso. Tiene la estructura esa. Si t es 0, como está multiplicado por 0, y también va a ser 0, ¿no es cierto? Entonces, cumple. Listo, lineal. ¿Variante o invariante? Si se fijan, en realidad en esa integral no me tendría que fijar el tau, ¿no? Me tendría que fijar el tiempo. Si ahí, por ejemplo, hubiera sido la integral desde menos infinito hasta t menos 1, digamos, era variante, pues está cambiando. En este caso, como es t, es invariante. Invariante. Si hubiera cambiado el tiempo, es variante. No, no está hablando de tau. Tau es otra cosa, ¿no? Es otra variable, es una variable intermedia, ¿no? Que por un cambio de variable puede hacerse que pase por el origen. No hay problema. O puede ser que desfase. Ya. ¿Causal o no causal? Como no tenemos la expresión t más t sub 0, es pues causal. ¿Con memoria o sin memoria? Como en la estructura de la ecuación hay una integral, es con memoria. Así es, jóvenes. Esa es una forma de reconocer el modelo matemático de los sistemas. O sea, es decir, es de conocer las propiedades de los modelos matemáticos de los sistemas que representan. ¿De acuerdo? Ahora, de ese modelo matemático, ¿cuáles vamos a estudiar nosotros? Porque no se estudian todos. Aquí hemos hecho simplemente una presentación de forma general. Lo que vamos a estudiar primero es los sistemas lineales. Luego que sean invariantes. ¿Mm? Y finalmente que sean causales. Ya hemos dicho que los no causales no existen en la naturaleza, ¿no? Pero les pondremos causales también, ¿ya? Entonces, esos sistemas que son lineales, invariantes en el tiempo y causales reciben un nombre especial, que es a lo que nos dedicamos en esta asignatura, ¿no? Esos sistemas que son sistemas lineales, invariantes en el tiempo y causales, se llaman sistemas LTI, ¿ya? Lineales e invariantes en el tiempo, eso quiere decir, ¿no? Sus siglas en inglés. Sistemas lineales invariantes en el tiempo son los sistemas LTI, que quiere decir que son lineales, invariantes y a la fuerza causales. Este es el tema que vamos a estudiar nosotros, los sistemas LTI. ¿De acuerdo? Aquí le pondremos. ¿Y por qué son importantes los sistemas LTI? Los sistemas LTI son importantes porque primero se pueden calcular mediante la integral de convolución, es decir, cualquiera de sus parámetros. La entrada, la salida o la función sistema